revelado, como una abuela encaró 7 años de prohibiciones y transformó su vida de forma sorprendente. Doña Rosa, con sus 68 años, siempre puso a su familia en el centro de su universo. Criar a sus hijos, cuidar de sus nietos, y mantener el hogar en perfectas condiciones fueron siempre sus prioridades. Pero en lo más profundo de su ser, guardaba un secreto, el arte. Desde que era joven, soñaba con ser pintora, pero esos anhelos fueron relegados a un rincón polvoriento de su corazón por los estrictos valores de su comunidad. Sin embargo, tras una enfermedad que la obligó a mirar dentro de sí misma, algo despertó. Así comenzó un nuevo viaje, uno que estaba destinado a chocar con las expectativas que su familia tenía de ella. Durante 7 años, Doña Rosa se impuso un reto, uno que retumbaba en su mente como un eco persistente: dejar de conformarse. Su taller, pequeño y acogedor, era un refugio donde podía sumergirse en el vibrante mundo del color. Pero no fue fácil, cada pincelada llevaba consigo el peso de la desaprobación familiar. Sus hijos, convencidos de que el arte solo la alejaría de las responsabilidades, la vigilaban con desconfianza. Ella, escondida detrás de las telas, enfrentaba así su primer dilema moral: ¿debería rendirse ante la presión familiar o seguir el camino que había anhelado por tanto tiempo? Los días se transformaban en semanas, y las semanas en años. A menudo, la angustia la apretaba el pecho mientras se preguntaba si realmente valía la pena luchar contra corrientes tan fuertes. La respiración se tornaba irregular en esos momentos de desesperación, cuando cuestionaba si sus hijos alguna vez entenderían la necesidad profunda que sentía de expresarse a través del arte. Cada vez que oía sus risas desde el salón, un malestar recorrió su ser, mezclando amor y una punzada de frustración. Su mente se debatía en un torbellino: si se enfocaba en su pasión, se arriesgaba a ser rechazada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión escaló cuando su trabajo fue reconocido en un concurso de arte local, un primer lugar que rebotó en las paredes de su hogar como un trueno. La noticia provocó un nudo en su estómago. La gloria que tanto había deseado podía ser la chispa de un incendio en su familia. Sus hijos, al enterarse, comenzaron a murmurar entre ellos y lanzaron miradas que parecían más frías que nunca. Ella podía sentir su mirada severa, cuestionando su papel como madre. La angustia se hizo palpable, invadiendo cada rincón de su hogar. ¿Podría ser que el sacrificio de su vida entera no había sido suficiente? Al contemplar su obra, se preguntaba si el éxito traería consigo la aceptación que tanto anhelaba. Cuando llegó el momento de la exposición, una tormenta de emociones la abrumó. Rosa se sintió más expuesta que nunca, como una niña que teme ser juzgada. ¿Acaso sus hijos verían la pasión detrás de sus pinturas, o solo verían a la madre que se desvió del camino que había trazado para ella misma? La noche anterior a la exposición, el insomnio la acompañó, y mientras las dudas la acorralaban, un fuego interno comenzó a reavivarse. La lucha aún no había terminado. La pregunta era simple y desgarradora: ¿podría su familia aceptar su nuevo camino, o seguirían aferrados a las cadenas de la tradición? Cuando la noche finalmente llegó, las luces del salón de la exposición destellaban como estrellas que iluminaban la oscuridad de sus incertidumbres. Doña Rosa se vio a sí misma vestida con su mejor atuendo, una blusa de colores vibrantes que reflejaban su arte. Pero no era el atuendo lo que la inquietaba, era la mirada de su familia, esa misma que había cargado con desprecio y dudas. Cada paso hacia la sala de exhibición era un acto de valentía, un pequeño desafío personal contra un mundo que parecía no quererla aceptar. Cuando cruzó la puerta, su corazón latía con fuerza, creando un compás que solo ella podía oír. Lo que había comenzado como una pasión secreta se convertía en un despliegue de vulnerabilidad. Imágenes de sus obras, cada una con un pedazo de su alma, estaban expuestas a la vista. Pero, en lugar de ser recibida con alegría, la tensión se palpaba en el aire. Sus hijos, en pie al fondo de la sala, se mantenían físicamente presentes pero emocionalmente distantes, sus rostros adustos como si el tiempo no hubiera pasado. A medida que las personas comenzaban a elogiar su trabajo, la gloria se sentía tibia, ya que Rosa estaba atrapada en una batalla interna.
La búsqueda de su identidad como artista le había costado una conexión con su familia, y esa realidad la golpeó como un torrente de aguas frías. La conversación entre los asistentes se tornó ensordecedora, llena de halagos y admiración. Sin embargo, Rosa no podía dejar de escuchar el murmullo de sus hijos, el incesante cuestionamiento sobre su papel como madre. «Esto es solo un pasatiempo», escuchó uno de ellos murmurar, sus ojos fijos en su madre, como desafiándola a probar lo contrario. Esa frase se instaló en su pecho como un puñal, porque sabía que, por dentro, estaba luchando contra un torrente de emociones. Se sentó en una esquina desprovista de atención, con la cabeza baja, mientras el miedo y la incertidumbre se abrían paso en su mente. ¿Valía la pena este sacrificio? La pregunta giraba como un torbellino en su cabeza, erosionando la confianza que había comenzado a construir. No solo se trataba de su arte, sino también de su propia visión de lo que significaba ser madre y artista a la vez. Entonces, algo cambió. En una esquina de la sala, un niño pequeño se acercó a su obra más audaz. Sus ojos se iluminaban mientras exploraba los colores y las formas. Sin una segunda thought, la inocencia del niño rompió la coraza de dudas que le cubría el corazón. Mientras el niño hablaba con entusiasmo sobre lo que veía, un leve destello de esperanza resurgió en Doña Rosa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el calor del propósito latente en su interior. Durante los siguientes minutos, Rosa se acercó lentamente a los mismos cuadros que una vez la llenaron de orgullo y, al mismo tiempo, de miedo. Con cada paso hacia sus propias creaciones, fue tomando conciencia de que su arte no solo era una búsqueda personal, era un legado. Estaba lista para enfrentar a su familia y compartir con ellos no solo sus pinturas, sino también la historia detrás de cada una, el sacrificio que había hecho y el deseo de seguir creando. Esa noche, Rosa no solo expondría sus obras, sino también un fragmento de su alma. Se dio cuenta de que había llegado el momento de confrontar a sus hijos, no con ira ni reproches, sino con la verdad de quién era. Era el instante de hacerles ver que su pasión no era una ruptura de las tradiciones familiares, sino una evolución. Mientras enfrentaba a su familia en el salón, se dio cuenta de que la aceptación venía no solo de ellos, sino también de su capacidad para valorar lo que había creado. La pregunta estaba en el aire, palpable. ¿Podría Rosa lograr que su familia entendiera que el arte era su fortaleza, no su debilidad? La incertidumbre era abrumadora, pero su determinación había crecido como nunca antes. El cambio comenzaba desde adentro, y ahora ella estaba lista para expresar su verdad. Las palabras estaban a punto de brotar de sus labios cuando, de repente, la puerta se abrió con fuerza y una figura inesperada apareció. La sala se volvió un caos mientras los murmullos se transformaron en silencio. Rosa sintió como su corazón se detuvo. Era una figura de su pasado, alguien que había creído perdido. ¿Qué destino le esperaba ahora, mientras todos la observaban expectantes? La figura que entró en la sala era un hombre alto, con un abrigo oscuro que le daba un aire de misterio. Su rostro familiar hizo que el cuello de Rosa se encogiera. Era su hermano, Javier, quien había estado ausente durante años después de una amarga disputa. El silencio que se había apoderado del salón se hizo más denso, casi tangible. Los murmullos cesaron, y todas las miradas se dirigieron hacia él y luego a Rosa, como si la tensión se hubiera transformado en un titilante pulso colectivo. Rosa sintió que la vulnerabilidad regresaba a su pecho, pero esta vez estaba marcada por un creciente sentido de desafío. ¿Cómo había podido regresar después de tanto tiempo? Dejó de pensar en sus hijos y en sus críticas. Todo lo que podía hacer era centrar su atención en el hombre que había decidido cerrar la puerta de su vida de una manera irrevocable. Javier parecía menos seguro de sí mismo que en el pasado. Su mirada se movía entre las obras de arte, los rostros de los asistentes y, finalmente, se fijó en Rosa. Durante un instante, el tiempo se detuvo. Ella recordó las risas, las complicidades y la pasión que compartían por el arte antes de que las cosas se torcieran. La última conversación que habían tenido la despojó de su alegría, evidenciando las diferencias irreconciliables. En ese momento, Rosa sintió un impulso que nunca había experimentado antes. Enfrentar a su hermano significaba también confrontar sus propios miedos. Se obligó a recordar todo el trabajo que había hecho para llegar hasta allí, para abrirse camino entre la hostilidad. Ahora tenía un motivo más para ser valiente: su arte. Sin pensarlo dos veces, se acercó a él, desafiando los murmullos a su alrededor con pasos decididos. Cuando estuvo frente a él, el caos comenzó a desvanecerse, quedando solo el eco de su propia respiración y el estruendo sordo de su corazón. Javier dijo, forzando unas palabras a la altura del inmenso pesar que había sentido por su ausencia.
¿Por qué has venido ahora? Un titubeo, una vacilación en sus ojos indicaron que Javier estaba lidiando con sus propios demonios, y Rosa se sintió fortalecida por ello. No era solo un reencuentro entre hermanos, era una oportunidad para explorar el camino que cada uno había tomado. Esa noche no era solo sobre ella, era también sobre su familia, sobre los lazos que se habían desgastado y la posibilidad de sanarlos. Mientras los asistentes del evento comenzaban a retomar la conversación, Rosa decidió que su arte merecía ser el puente entre ellos. Habló con Javier sobre cada pieza expuesta, compartiendo historias detrás de cada trazo, haciendo que la brecha entre ellos comenzara a cerrarse, aunque fuera un pequeño paso. Al final, Javier la miró a los ojos y sonrió, un gesto que parecía insinuar que aún había esperanza. Rosa sintió que la presión sobre su pecho empezaba a aflojarse. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía vista, no solo como madre, sino también como artista, como hermana. Sin embargo, una nueva inquietud comenzó a formarse en su mente. ¿Sería suficiente para que sus hijos entendieran su arte? La mirada calurosa de Javier le dio un atisbo de confianza, pero su mente divagaba hacia el futuro. Sabía que la conversación con sus hijos aún no había comenzado realmente. Cuando regresó al centro de la sala, se dio cuenta de que aún había un desafío que enfrentar. Un resquicio de ansiedad rugía en su interior como un mar agitado, pero esta vez no se dejaría vencer. Ella tenía el poder de cambiar la narrativa de su vida. Con determinación renovada, se volvió hacia sus hijos. La mirada distante también estaba mezclada con curiosidad ahora. Era el momento de mostrarse sin miedos, de dar un paso hacia la aceptación. Se aclaró la garganta, lista para hablar, cuando una voz resonó por encima del murmullo de la multitud. Era alguien que nunca pensó que estaría allí, y que podría cambiarlo todo de nuevo. Rosa sintió que el mundo se estremecía a su alrededor. ¿Qué repercusiones tendría su presencia esta vez? Su historia estaba lejos de llegar a su fin, y los lazos familiares pendían de un hilo. La voz que había interrumpido su momento elevó una sensación incómoda en el ambiente. Rosa giró lentamente, con el corazón acelerado. En la entrada, una figura imponente se destacaba, era su madre, Isabel, quien había optado por la distancia desde que la ruptura entre Javier y Rosa se hizo pública. Su presencia llenó la sala de una tensión palpable, como si un secreto bien guardado estuviera a punto de revelarse. Rosa comenzó a cuestionar su propio camino. Había luchado por ser vista, no solo por su arte, sino también por sus decisiones. La llegada de Isabel representaba un desafío formidable. A pesar de los años de separación, el peso de las expectativas familiares y los silencios incómodos se cernían sobre ella como una sombra. Sabía que los lazos eran frágiles, y la verdad nunca había sido su aliada. Se preguntó si su madre estaría allí para cuestionar su elección de vida o si, por fin, podrían enfrentar juntas los fantasmas del pasado. Con un profundo suspiro, Rosa se acercó a Isabel. En su mirada encontró el rastro de la tristeza, pero también un destello de esperanza. El silencio que se estableció entre ellas contenía años de dolor y rencor, pero también la posibilidad de reconciliación. «Mamá, ¿por qué has venido?», preguntó Rosa, sintiendo que el pasado y el presente chocaban en su pecho. Isabel la miró fijamente, como si cada palabra que iba a pronunciar tuviera un peso importante. Hubo un momento de titubeo, pero finalmente dijo, «Vine porque no puedo permitirme perder a otra parte de mi familia». Las palabras de su madre resonaron en la mente de Rosa, revelando el descuido con el que a veces trataba sus relaciones. Había estado tan enfocada en su lucha personal y en demostrar su valía que había descuidado lo que realmente importaba, la conexión con aquellos que más amaba. Reflexionó sobre su propia transformación como artista y madre, y se dio cuenta de que había desestimado el cariño de su madre en sus traspasos hacia la madurez. Mientras la sala resurgía con murmuros y risas distantes, Rosa entrenaba su mente para ser consciente de su propia narrativa. Decidió que ahora era el momento de cerrar el nudo que la unía a la inseguridad. Este reencuentro era también una oportunidad para reescribir su historia familiar. Se sintió impulsada a abrir un diálogo sincero, enfrentando sus propios temores. Con un tono firme, comenzó a hablar sobre su arte, sobre cómo cada trazo había sido un paso hacia su sanación, y cómo había dado forma a sus emociones más profundas en cada lienzo. Isabel la escuchaba con atención, sus ojos llenos de un entendimiento que hacía tiempo que no compartían. En ese instante, algo cambió para Rosa. Era el inicio de una sanación que la conectaba no solo con su madre, sino también con su propia esencia como mujer y como artista. Pensó en sus hijos, en cómo podrían beneficiarse de esta renovación. Ella ya no debería ver su arte como una forma de escapar,
sino como un vehículo hacia la comprensión de sí misma y de su historia. Las imágenes de ellos la animaron a seguir adelante. Sin embargo, el temor la invadió nuevamente. ¿Sería realmente capaz de conectar con ellos a un nivel tan profundo como había empezado a hacerlo con su madre? Justo cuando la conversación comenzaba a fluir, Javier se acercó, sintiéndose como un intruso pero al mismo tiempo reconciliándose con su papel de hermano. ¿Podemos hablar?, preguntó, y a pesar de la inquietud que surcó el aire, Rosa sintió que este era el momento de un nuevo desafío. La mesa de los desafíos se había preparado, y un nuevo capítulo se abría ante ella. La intranquilidad crecía, pues en su interior sabía que lo siguiente definiría no solo su arte, sino quién era ella en el núcleo de su familia. Estaba preparada para lo que su hermano quería revelar. El futuro próximo se sentía vibrante con potencial, pero también con riesgos peligrosos. ¿Podría ser suficiente su coraje para enfrentar las verdades que venían? Rosa se sintió atrapada entre dos mundos, el de su madre, donde la historia familiar estaba cargada de expectativas y resentimientos, y el de su hermano, que prometía un revelador desafío personal. La propuesta de Javier se cernía sobre ella como un faro, iluminando la necesidad imperiosa de enfrentar sus propios miedos. Sin embargo, la angustia multiplicada por antiguas cicatrices le hizo dudar. Cada paso hacia adelante parecía estar anclado en el peso del pasado, mientras su hermano tomaba la iniciativa para hablar. Su voz resonó como si de alguna manera todas sus palabras fueran un eco de una verdad oculta. Javier había siempre estado en un lugar secundario en la narrativa familiar, y su invitación a dialogar la hizo cuestionar si ese momento era una oportunidad para redimensionar su rol no solo como hermana, sino como aliada en el camino hacia la verdad. Rosa, hay algo que necesito que escuches, comenzó. Su tono grave rompió el breve silencio que había ensombrecido la habitación. La mirada de Rosa se enfocó en él. ¿Qué podría ser tan importante que su hermano se sentía compelido a hablar, aún con el peso de su historia entre ellos? Ella sabía que cualquier revelación podría provocar una reacción impredecible. No obstante, sintió que esta era su oportunidad para construir algo nuevo, no solo para sí misma, sino también para su familia. Sin embargo, un ligero temor asomó. Había logrado construir su camino en el arte, pero ser un artista no siempre significaba tener control sobre lo que otros esperaban de ti. ¿Sería capaz de manejar el desgaste emocional que esto podría generar? A medida que Javier se adentraba en su confesión, Rosa se centró en su respiración, anclándose en el presente. El motivo por el que he dejado de hablarte no es solo nuestra ruptura familiar. Es mucho más complejo que eso. A veces siento que no has sido realmente tú misma, Rosa. La artista que muestras al mundo y la persona que eres en casa parecen estar desconectadas. Es como si estuvieras construyendo una pared, dijo, su voz un susurro quebradizo que traía con él toda la lucha interna que había asomado en su rostro. Las palabras de Javier la golpearon con fuerza. Su hermano había captado algo que ella misma había temido aceptar. Se dio cuenta de que había estado usando su arte como un refugio, creando una fachada de seguridad y despreocupación, pero a expensas de quien realmente era. Ahora, el llamado de Javier se sintió como un grito epifánico en su interior. Era momento de un cambio radical. Con un leve temblor en la voz, Rosa se encontró hablando con más claridad de lo que había planeado. Se sentía desenmascarada, vulnerable, pero esa vulnerabilidad también le otorgó poder. Comenzó a narrar su lucha, como su arte había sido más que una salida, había sido su respiración y su razón de ser, pero también un camino de huida de las tensiones familiares. Así, la conversación se transformó en un espacio seguro donde cada palabra era un paso hacia un propósito compartido. Javier y Rosa se conectaban de forma inesperada. Los miedos que los habían mantenido distantes eran, en realidad, cómplices de su crecimiento. Rosa sintió que, a medida que compartía y escuchaba, se abría una puerta hacia su autenticidad. Pero, al mismo tiempo, la preocupación arremetía con la pregunta que aún la oprimía. ¿Podría realmente dar este paso no solo por ella, sino también por sus hijos? ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de su verdad y todas las oportunidades que podrían surgir tras desmoronar las murallas que había construido? La conversación se tornó intensa, densa, como si cada frase fuera un ladrillo que caía al suelo, liberando el espacio para algo nuevo. Sin embargo, la inquietud persistía. La exploración interna necesariamente traía consigo el riesgo de fallar, de ser rechazada, de descubrir cartas aún no reveladas en el juego familiar. Y justo cuando los hermanos sentidos, sorprendidos por el torrente de emociones, encontraron una tregua en sus corazones, la puerta trasera se abrió de nuevo, y entró Isabel, interrumpiendo su íntima conexión con una pregunta resonante y provocativa.
¿Están listos para escuchar la verdad que nos ha mantenido en silencio tanto tiempo? Las palabras de su madre retumbaron en el aire, como si el destino de la familia estuviera por redefinirse y la verdadera historia comenzaba a revelarse. La vida de Rosa podía cambiar drásticamente y, con ella, la oportunidad de sanar las heridas con los que más amaba. ¿Estaría preparada para lo que su madre tenía que decir? El futuro se sentía incierto, pero lleno de promesas y desafíos que la harían cuestionar su esencia misma. Rosa sintió una mezcla de inquietud y determinación ante la puerta abierta del pasado, con su madre al otro lado. La súbita irrupción de Isabel creó una atmósfera tensa en la sala, que parecía vibrar con la expectativa de lo que estaba por venir. Aún impactada por la conversación con Javier, Rosa se preguntó si realmente estaba lista para ser parte de lo que su madre tenía que revelar. No solo se trataba de su propio viaje, sino también de restaurar algún tipo de equilibrio en su familia. Isabel, mientras tanto, se plantó en el umbral, un pilar de autoridad que emanaba tanto carga emocional como decisiones difíciles. Los años de silencios y secretos la habían moldeado, así como moldearon a sus hijos, cuyas propias fracturas se volvían visibles ahora. La mirada de la madre parecía pedir a gritos ser escuchada, a la vez que confrontaba las sombras de una historia que nunca se había contado del todo. Rosa tomó aire profundamente, reconociendo su propio papel en este rompecabezas familiar. Era momento de enfrentar sus propios fantasmas, pero incluso la idea de una revelación la hacía vacilar. A su lado, Javier era un faro de apoyo silencioso, y esta conexión renovada daba a Rosa el impulso que necesitaba. Empezó a visualizar el camino hacia su verdad personal como un camino hacia su autenticidad. Se dio cuenta de que las palabras de Javier sobre construir muros eran ciertas, y que esas paredes habían sido, a la vez, un escudo y una prisión. «Mamá, ¿qué es lo que necesitas decirnos?», preguntó Rosa de forma casi automática. La madre esbozó una sonrisa nerviosa, pero había una intensidad en su mirada que comunicaba que tal vez era el momento de la verdad. Sin embargo, la respuesta de Isabel fue un simple silencio que se prolongó, como si cada palabra que estaba a punto de revelar tuviera el potencial de cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. La tensión creció a medida que pasaban los segundos, volviéndose palpable en el aire. Rosa se sintió a la vez intranquila e impulsada a actuar. Ya no solo se trataba de ella, de su arte o de las heridas del pasado. Era tiempo de explorar las cadenas que ataban a su madre, de entender las dinámicas que habían llevado a cada uno a su propia forma de lidiar con el dolor. La necesidad de romper ciclo de sufrimiento se manifestaba cada vez más en ella. «Mamá, siempre hemos sentido que hay algo que no has compartido», reforzó, alzando el tono con suavidad pero firmeza. «Debemos hacerlo». Isabel bajó la mirada, como si le estuvieran retirando la máscara que había usado durante años. Esa revelación, aún no pronunciada, se sentía en cada centímetro del espacio. Era un momento de purificación, de comprensión mutua que podía abrir la brecha para que la familia comenzara a sanar. Rosa y Javier intercambiaron una mirada que sellaba su alianza, su compromiso de enfrentar, no solo la verdad de la madre, sino también sus propios miedos. La sala en la que estaban parecía cerrarse sobre ellos mientras se preparaban para lo inevitable. Rosa comprendió que esta era una oportunidad única, un punto de inflexión, no solo para rehabilitar la relación con su madre y su hermano, sino también con la persona que en realidad quería convertirse. Y fue entonces cuando Isabel finalmente habló, su voz aún temblando: «Lo que necesito contarles cambiará todo lo que creen saber de mí, de quiénes somos y de lo que hemos pasado». El corazón de Rosa se aceleró. En su interior, sabía que la verdad de su madre podría ser tanto una liberación como un eco doloroso. Cada palabra que su madre estaba a punto de pronunciar prometía ser una espada de doble filo. El futuro permanecía incierto, pero de una cosa estaba segura: este momento sería el catalizador de un nuevo capítulo en su vida. Ella estaba dispuesta a lidiar con cualquier consecuencia que pudiera surgir, pero en su mente resonaba una verdad inquietante: descubrir la esencia de su madre podría desatar no solo su dolor, sino también el de sus propios hijos. ¿Estaría preparada para el estallido de emociones que esto podría significar? La conexión familiar parecía estar al borde de una ruptura o una sanación profunda. De repente, el ambiente se tornó un eco de las decisiones por venir, y con cada palabra que Isabel pronunciaba, la historia familiar se reescribiría. ¿Cuál sería la verdad enterrada que cambiaría su destino? La voz de Isabel se deslizó por la habitación, temblando con la carga de recuerdos que había estado guardando. Rosa sintió como cada sílaba la envolvía, y a la vez la agitaba. La revelación que aguardaba prometía ser un espejo de antiguas decisiones, reflejando no solo el pasado de su madre,
sino también las decisiones que Rosa había tomado para construir su propia vida. Cuando tu padre y yo nos separamos, comenzó Isabel, había más de lo que sabían. No solo se trataba de incompatibilidad ni de discusiones. Había secretos que llevé conmigo durante años. Rosa observó cómo la voz de su madre se tornaba más fuerte, mientras el miedo dejaba de acobardar sus palabras. La mamá de Rosa había sido siempre una figura fuerte, pero los secretos la habían convertido también en una mujer fracturada. Por un instante, Rosa se sintió culpable por la curiosidad que la había llevado al borde de este momento. Sin embargo, en el fondo, comprendía que conocer estos secretos era esencial para entender no solo a Isabel, sino también su propio camino. Isabel continuó, sus ojos ahora brillaban con una determinación renovada. Me sentí atrapada, paralizada por el miedo y la culpa. Buscaba la aprobación, el amor de tu padre mientras ignoraba mi propia voz, mi propia vida. Eso no era justo para ustedes. Las palabras de su madre resonaron profundamente en Rosa. En sus propias luchas por ser una artista, por ser aceptada y valorada, había sentido ecos de lo que Isabel describía. Tal vez, había llegado el momento de confrontar su propio miedo a fracasar y finalmente emprender el camino que había soñado. Mamá, siempre quise entenderte, dijo Rosa, sintiendo que cada palabra era un paso hacia adelante en su propia sanación. Pero, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué guardaste todo? La respuesta de Isabel fue un susurro entrecortado, como si el eco de sus propias inseguridades la hubiese mantenido presa por tanto tiempo. Porque temía cómo reaccionarías. Nunca quise que ustedes, tus hermanos y tú, sintieran que su vida estaba marcada por mis decisiones equivocadas. Ese momento dejó a Rosa reflexionando. Comprendía que Isabel había llevado sobre sus hombros el peso de decisiones que le habían resultado insoportables. La simultaneidad de la culpa y el amor era un laberinto en el que muchas veces se perdía. Cuando Javier apoyó su mano en la espalda de Rosa, ella sintió que había un campo fértil para crecer. Podría su propia vida despegar si dejaba atrás los miedos que la atormentaban. Un nuevo impulso comenzó a fluir en ella, como un río que poco a poco burbujeaba y reclamaba su espacio. Aquí había una oportunidad, no solo para conocer a su madre y liberarlas de sus cadenas pasadas, sino para que Rosa también emergiera de las sombras. Con cada palabra, comenzaba a entender que su arte no solo podía ser un refugio, sino también una reclamación pública de su propia vida. Mientras la conversación avanzaba, Rosa se sentía menos centrada en la culpa y más en la oportunidad de reescribir su destino. Quería ser la voz que reclamara su verdad, que confrontara sus propios miedos y no permitiera que los ecos del pasado la atraparan. Quiero que esta verdad sea el inicio de algo nuevo, no el final de lo que somos, propuso Rosa, su determinación reflejada en sus ojos. Podemos empezar a sanar, a redescubrirnos. Isabel asintió, el miedo aún presente pero contrarrestado por la esperanza. La atmósfera se tornó menos tensa y más creativa, como si este intercambio de verdades y sentimientos pudiera finalmente abrir espacios donde antes había muros. Fue en ese instante que la puerta de la mente de Rosa se abrió aún más. No solo había valentía en la honestidad de su madre, también había una oportunidad para que ella misma se encontrara a través de su arte. La pintura, el lienzo en blanco, empezó a iluminarse en su mente, lleno de colores y posibilidades, pero el momento fue interrumpido por un sonido que resonó en el pasillo. La puerta se abría abruptamente. Rosa sintió como la tensión volvía de inmediato. Era su hermano, y en su mirada, había una mezcla de sorpresa y reticencia que amenazaba con quebrar la frágil calma que habían construido. La conversación que habían iniciado podría estar al borde de desmoronarse en un caos familiar aún mayor. Rosa se dio cuenta de que, a pesar de los pasos hacia adelante, estábamos aún inmersos en la oscuridad de situaciones no resueltas. ¿Estaría a la altura de esta nueva confrontación? ¿Podría implementar todo lo descubierto para enfrentarse a los desafíos que se presentaban en su camino? Las respuestas eran inciertas, pero Rosa sentía el peso del momento. Había pasado de ser una hija poco entendida a ser una mujer que buscaba abrir puertas hacia la autenticidad, y en la siguiente respiración, estaba lista para enfrentar cualquier revelación que pudiera cambiar su vida, incluso más de lo que ya lo había hecho. La historia familiar todavía tenía mucho por contar, y estaba decidida a descubrirlo, paso a paso. Javier irrumpió en la habitación con una expresión que alternaba entre la sorpresa y la confusión. La atmósfera, previamente cargada de verdades compartidas, se volvió densa, como si el aire hubiera sido succionado del espacio. Rosa sintió que la calidez que había comenzado a crecer entre ellas se evaporaba, reemplazada por un escalofrío que amenazaba con ahogar lo recién brotado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Javier,
Sus ojos barrían el rostro de su madre y luego se detenían en Rosa, que ahora se sentía descubierta en un instante en el que todo estaba sobre la mesa. Rosa sintió una oleada de adrenalina. Este no era solo un momento familiar interruptor, era una prueba de su nueva determinación. Aquí estaba su oportunidad, para mostrar no solo lo que había escuchado, sino lo que había comenzado a entender sobre sí misma. La voz de su hermano vibraba en su cabeza como un tambor marcando el ritmo de una batalla que debía librar. Estamos hablando, dijo Rosa con firmeza, sin permitir que su inseguridad se escurriera en su tono. Hablando de verdades que hemos ocultado por mucho tiempo. Javier arqueó una ceja, la incredulidad dibujándose en su rostro. ¿Verdades? ¿Sobre qué? ¿Sobre lo que pasó con papá? Y ahora lo dices porque es el momento. Tanta presión la rodeaba que, por un instante, Rosa quiso retroceder, esconderse detrás de sus miedos y dejar que la conversación se desvaneciera como humo. Pero cada palabra de su madre seguía resonando en su interior, como un mantra que exigía ser escuchado. Las decisiones pasadas ya no podían dictar las acciones actuales. Ese era el momento. No, no es eso, respondió. Su voz se afirmaba como una flecha que apuntaba directo al corazón de la cuestión. Se trata de cómo estas decisiones han afectado nuestras vidas. Y cómo necesitamos liberarnos de estas cadenas, Javier. La respuesta de Javier fue un rictus de desafío. No sé de qué hablas. Todo el mundo tiene sus propias batallas. No entiendo por qué necesitas hacer un drama de esto. Esa era la clave, la lucha interna de todos. Rosa se dio cuenta de que no podía forzar a su hermano a entender, pero sí podía compartir su propio viaje. Porque estoy cansada de vivir con miedo, Javier. Las palabras salieron de su boca como un torrente. Había un poder en aceptar su verdad, y en ese momento, decidió que no iba a retroceder. Con cada palabra que articulaba, las piezas de su vida comenzaban a encajar, las expresiones de los presentes se hicieron más intensas. El ambiente se cargaba de emociones a la vez reprimidas y urgentes. No quiero seguir ignorando lo que somos, continuó, su voz resonando en la habitación como un eco nuevo de esperanza. Si no comenzamos a hablar de nuestras verdades, seguiremos atrapados en este ciclo. Javier frunció el ceño, pero su hermana podía ver que apenas comenzaba a procesar lo que tenía frente a él. Tal vez, pensó Rosa, estaba forjando una luz en su camino en lugar de un muro. La reacción de Isabel fue la más impactante. Se acercó a su hijo, la determinación en su mirada fluyendo con una súplica silenciosa. Era como si la conversación que se había iniciado entre ellas no solo se tratara de su duelo personal, sino de un ciclo familiar que necesitaba romperse. Javier, dijo Isabel, su voz temblorosa pero firme, es hora de abrir esas puertas, no solo para Rosa, sino para todos nosotros. Mientras Javier procesaba las palabras de su madre, Rosa se sintió empoderada. Ella ya había comenzado a despegar, a descubrir su voz y, aunque el camino hacia la autenticidad estaba lleno de piedras, el vuelo empezaba a tomar forma. Rosa sabía que solo estaba en el primer paso de un viaje que prometía ser complejo. Y en el fondo de su ser, la idea primitiva de compartir sus miedos y esperanzas podía haber sido el catalizador que necesitaba para inspirarse a sí misma. Cuando su hermano finalmente habló, su voz contenía, de alguna manera, la chispa de un nuevo comienzo. ¿Qué exactamente queremos lograr al enfrentarnos a nuestros demonios? Rosa tomó una respiración profunda, su mente girando entre lo desconocido. Esto era un reto, no solo para su hermano y su madre, sino también para ella misma, quien estaba a punto de descubrir si su arte podría entrelazarse con su verdad. La visibilidad que temía también era el camino hacia la libertad creativa que anhelaba. La respuesta se asomaba en sus labios, pero la tensión entre ellos, esa incertidumbre intensa, la instaba a pensarlo 2 veces. Más que una pregunta sobre el futuro, parecía una invitación a profundizar en las sombras que necesariamente deberían iluminarse. Quiero que podamos ser honestos, sin miedo de lastimarnos, dijo finalmente Rosa, consciente de que, al decir esto, estaba planteando un camino hacia un laberinto de emociones que podría llevar a la catarsis profunda, tanto para ellos como para su propia vida artística. La necesidad de conectar con las verdades ocultas abría nuevas puertas. Y a medida que cada silencio se convertía en una posible revelación, Rosa comprendió que, incluso en medio del caos, había un arte en la confrontación. Era solo el comienzo, un primer paso hacia la inevitable confrontación no solo de su familia, sino de sí misma. Las historias aún estaban por desdoblarse, y mientras Javier parecía reconsiderar todo, una nueva pregunta surcaba su mente. ¿Qué destellos de su propia verdad ocultaba su hermano? Rosa sintió el impulso de desenredar esas historias,
pero el peso emocional de lo que podría venir la hacía vacilar. ¿Estaba lista para todo lo que se avecinaba? ¿Iba a lograr transformar cada dolor en una oportunidad para el arte que tanto anhelaba? La incertidumbre la asaltaba, y aún no podía vislumbrar el final de este tumultuoso viaje. Con cada latido, la historia se tornaba más compleja, y en esa complejidad, había un potencial para su propia redención. Rosa sintió como el aire se espese a su alrededor, como si la sala hubiera sido testigo del nacimiento de una tormenta. El crujido de algunas sillas se volvió el ruido de un campo de batalla, un espacio donde cada uno de ellos defendía no solo sus convicciones, sino la esencia misma de su ser. La incertidumbre parecía seguirla como una sombra en sus pensamientos, pero su determinación resonaba más fuerte que nunca. Javier, en su profunda introspección, parecía luchar contra un levante interno. Las preguntas que había formulado no tenían solo que ver con el pasado. Rosa podía leer la confusión en su rostro, como si estuviera construyendo un puente entre la resistencia y la posibilidad. Esa duda, aunque desalentadora, también era un signo de que un cambio comenzaba a gestarse. ¿Y qué hay de tus propios miedos, Javier?, preguntó Rosa, desafiándolo no solo a él, sino a su propio temor de enfrentarse al dolor familiar. El eco de sus palabras reverberó, haciendo vibrar las frecuencias de una mente que rehuía la confrontación. Javier lo observó con una mezcla de asombro y incredulidad. ¿Por qué siempre es un drama para ti? ¿Por qué no podemos simplemente seguir adelante? Rosa contuvo la frustración que comenzaba a burbujear en su interior. Sabía que no se trataba de un drama, se trataba de la verdad que habían evitado por tanto tiempo. Porque a veces para avanzar, necesitamos mirar hacia atrás. No podemos seguir arrastrando esta carga. Mientras Rosa se aferraba a su convicción, un pequeño hilo de autodescubrimiento se desplegaba en su interior. Tal vez su lucha no era solo por la aceptación de su familia, sino por el reconocimiento de su propia voz. Ella empezó a tejer una narrativa que la unía a su arte, encuentros que podrían prevalecer en su historia personal. El resultado no sería la creación de una obra maestra, sino una revelación genuina que pudiera entrelazarse en cada trazo. Esto es sobre liberar a todos, prosiguió, buscando apoyo en su madre, quien la miraba con una mezcla de esperanza y temor. Isabela sintió lentamente, como quien sostiene en sus manos el peso de un relato compartido. No podemos crear arte auténtico si seguimos enjaulados por lo que no decimos. Javier suspiró, el tirón entre sus propios deseos y la presión familiar comenzaba a rendirse. Pero su próxima pregunta representaría un cruce de caminos. ¿Tú realmente crees que esto cambiará algo? Rosa pudo ver cómo su hermano batallaba contra su propio proceso de transformación. Era un momento crucial. Se encontraba en un punto donde su realidad podría convertirse en catarsis o permanecer estancada en la frustración. No lo se replicó con sinceridad, pero sé que es un paso necesario. Tengo que intentarlo, no solo por mí, sino por la historia que llevamos dentro. Las palabras fluyeron con más fuerza de lo que había anticipado. Las emociones apremiantes comenzaron a abrir el telón sobre una faceta de su vida que había permanecido oculta. Se preguntó si su pasión artística, su deseo de expresar y crear, podía realmente ser alimentada por la veracidad de sus interacciones familiares. Inesperadamente, Isabel se acercó a Rosa y le tomó la mano. El gesto era simple, pero cargado de significado, simbolizaba un pacto no verbal de apoyo y amor. Quizás no estemos listas para descubrir las verdades que nos unen, pero estoy dispuesta a intentarlo, dijo con una voz entrecortada, lo que sorprendió a Rosa, añadiendo un resquicio de luz a la oscuridad. Rosa reflexionó sobre el impacto que esa conexión podía tener en su vida y su arte. Una reconexión familiar no solo podía liberarla de sus cadenas, sino abrir nuevas vías para su expresión como artista. Sin embargo, en ese momento de claridad, un nuevo miedo le surcó el cuerpo. ¿Sería capaz de plasmar estos sentimientos en una obra? ¿Estaría preparada para enfrentarse no solo a su familia, sino a sí misma? La dinámica allí presente parecía hacer crujir el tiempo, como si el pasado y el futuro se unieran en un solo destello. La tensión seguía fluyendo. Javier, aún en oposición, miraba fijamente a su madre, evaluando todo lo que se había dicho. Un silencio pesado colmó la habitación, donde las palabras aún estaban suspendidas en el aire y las respuestas aún no encontraban sus caminos. En esa espera, Rosa sintió que el destino de su vida se aferraba a sus decisiones, como un lienzo listo para recibir colores inesperados. Mientras el eco de su última afirmación se apoderaba del ambiente, el tiempo se detuvo. ¿Podría su valentía dar pie a un nuevo capítulo, o las complicaciones familiares lo borrarían todo?
Una chispa borrosa surgía en su mente, revelando que este desafío podría ser una clave para abrir tantas puertas dentro de ella. Las emociones visibles dibujaban una pregunta en su interior. Si su familia no estaba lista para profundizar estos lazos, ¿podría florecer su arte en medio de la lucha? La pregunta desbordaba las paredes de su mente. ¿Cuál sería el precio de esta revelación? Justo cuando el silencio se volvía opresivo, Javier tomó una decisión. Si vamos a hacer esto, habrá que ser completamente honestos. Y quizás esa verdad no nos guste a ninguno. Las palabras se hundieron como una piedra en el agua, creando círculos que empujaron a Rosa a reflexionar una vez más. La verdad siempre había estado enraizada, y liberarla significaba un paso hacia un futuro incierto pero profundamente transformador. Estaba lista para enfrentar el impacto que esto tendría en su vida y su arte. Con el corazón latiendo fuertemente, comprendió que la incertidumbre era solo el preludio de un mayor desafío y una oportunidad. La situación estaba a punto de escalar y, aunque la incomodidad la invadía, sentía que el viaje hacia la autenticidad comenzó a cobrar forma. Estaba dispuesta a cruzar esa línea, y solo el tiempo revelaría las verdades escondidas que le esperaban. Doña Rosa, con su arte ahora a la vista de todos, había atravesado un umbral monumental en su vida. La exposición no solo era un escaparate de su trabajo, sino también un baluarte de su lucha interna. Después de tantas inseguridades, de enfrentar la desaprobación que la había seguido como sombra, se sentía más fuerte, más segura de sí misma. La llegada de su madre, Isabel, había abierto las puertas de un diálogo que llevaba años en espera, un intercambio que prometía liberar no solo a Rosa, sino también a todo su núcleo familiar. Al finalizar esa jornada repleta de revelaciones, Rosa miró su obra más a fondo y, sin duda, vio algo más que técnica, vio historia, pasión y libertad. La percepción de su arte había cambiado drásticamente, no era solo un escape o un refugio. Era un testimonio de su viaje, un eco de sus verdades compartidas. Comprendió entonces que había logrado, no solo reivindicarse como artista, sino también reafirmar su lugar en la familia. A medida que los días pasaban después de la exposición, se sintió impulsada a conectar con sus hijos. La conversación que había temido comenzó a materializarse. Con cariño y valentía, reunió a su familia y compartió no solo su historia como artista, sino también los sentimientos que había guardado durante tanto tiempo. En esas charlas, sus hijos escucharon, realmente escucharon, la voz de su madre. La transformación que ella había experimentado resonó en ellos, y la tensión que alguna vez había existido se empezaba a disolver. Esto no es solo un pasatiempo, les dijo con firmeza. Es una extensión de quién soy. Me ha permitido encontrarme a mí misma y, al hacerlo, me doy cuenta de que mi arte puede coexistir con lo que somos como familia. Los rostros que antes mostraban desdén ahora reflejaban curiosidad y entendimiento. Rosa se sentía vista, no solo como madre, sino como la mujer que había luchado por sus sueños. Las interacciones familiares se volvieron más profundas. Cada pintura se convirtió en un tema de conversación, una ventana a su alma. Mientras sus hijos se acercaban cada vez más a la esencia de su arte, Rosa comenzó a despertar el interés en ellos por su propia creatividad. Los animó a explorar su interior, a dejar fluir sus emociones a través de cualquier forma de expresión que eligieran, ya sea con un pincel, un bolígrafo o un tambor. La transformación era palpable y se reflejaba en las risas compartidas y en los momentos de creación mutua. Isabel, por su parte, también encontró su voz en el proceso. Su conversación con Rosa borró viejas cicatrices, y mientras ambas abrazaban la vulnerabilidad, comenzaron a construir un puente de entendimiento. Rosa pudo ver en su madre la misma lucha por la aceptación que había sido suya. Juntas aprendieron que abrirse y compartir no solo fortalece los lazos familiares, sino que también permite a cada uno alcanzar su propia realización personal. A través de estas interacciones renovadas, la vida de Rosa tomó forma, transformándose en una realidad vibrante. Un día, mientras trabajaba en una nueva pieza, sintió una oleada de emoción. Era el primer día en mucho tiempo que no sentía el peso de los juicios ajenos. El proceso de creación se convirtió en un acto de celebración, un homenaje a la libertad que había cultivado. Se dio cuenta de que la búsqueda de su verdad había florecido no solo en ella, sino también en su relación con su madre y sus hijos. Finalmente, llegó el día en que su familia decidió organizar una exposición de sus propias obras, inspiradas por el viaje que habían experimentado juntos. Era una prueba de la transformación colectiva que habían vivido. Sus hijos presentaron sus propias piezas, cada una haciendo eco de las voces que habían estado escondidas por tanto tiempo. Rosa observó con orgullo mientras sus creaciones, junto con las de su familia, se exhibían en un espacio que solía ser solo un hogar. Cuando la exhibición se inauguró,
se sintió desbordante de gratitud. El arte se convirtió en el lenguaje que permitió a cada uno contar su historia, un espacio donde la luz de la autenticidad brillaba con firmeza. La conexión personal había sido restaurada y, a través de esta experiencia, todos habían crecido, pero en especial Rosa. La una vez madre conformista había conquistado su mundo, llenando su vida y la de su familia de color. Había logrado la aceptación que anhelaba, no a través de la aprobación ajena, sino por el reconocimiento y la valoración de su propia voz. Rosa sonrió, sintiendo que podía finalmente afirmar quién era y que no había retorno. Se había enfrentado a sus miedos y había salido a la luz. Había alcanzado más de lo que jamás soñó, no solo se había convertido en la artista que siempre quiso ser, sino que había logrado que su familia la viera en su completa esencia. Este viaje, lleno de altibajos, había sido un renacer en todos los sentidos. La artística Doña Rosa fue finalmente libre. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.